ahora sí, como para entrar en materia de lo que veníamos hablando, vamos a hablar acerca de la historia de Israel en la línea del tiempo. Entonces, ¿qué es importante para tener en cuenta a manera de introducción? Es algo que nosotros ya lo hemos hablado en algunos encuentros, pero que cada uno de los encuentros es como que encajar a uno con otro, ¿no? De alguna manera hay cosas que se pueden repetir, pero no es repetirlo, sino como reforzar más el concepto, reforzar un poco más el conocimiento acerca de lo que significa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia de Israel, ¿a qué nos referimos? A ver, muchachos, me gustaría que todos participaran. Sabemos que tenemos la idea como así y vamos a participar todos. Cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿de qué nos estamos refiriendo? Del pueblo de Dios que ha escogido Dios. Es el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? ¿Por qué se le llamó pueblo de Israel? Porque provenía de uno de los descendientes de Abraham, que justamente Dios le puso como nombre Israel. Le colocó nombre Israel, ¿cierto? Entonces, todo eso lo que ustedes están aportando es correcto. La historia de Israel la queremos esta noche como en un pequeño resumen, ver en la línea del tiempo. Cuando nos referimos a la línea del tiempo, estamos hablando de cómo ha sucedido a través de 2 años, ¿no? Desde antiguo hasta llegar al final del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es algo muy importante. Primero que todo, ¿en qué se diferencia la historia bíblica de una historia extrabíblica? ¿Lo pueden entender? ¿Qué significa una historia bíblica y una historia extrabíblica? ¿Alguien tiene una duda de eso? Extra, por fuera. Bueno. Que no está dentro de la Biblia. Sería como una historia bíblica y una historia, digámoslo así, cultural o científica. Sí, de alguna manera, cuando nos hablamos de historia bíblica, estamos hablando de la historia de la salvación. Bueno, pero cuando hablamos de historia extra bíblica, o sea, que está por fuera, nos estamos refiriendo a la historia de la humanidad, que de alguna manera es paralela, las dos. Mientras los acontecimientos bíblicos fueron sucediendo en la historia de salvación, también fueron sucediendo acontecimientos reales y verdaderos en la historia de la humanidad. De tal manera que si nos ubicamos en el tiempo y hablamos de cierto personaje o de cierto rey o de cierto acontecimiento, era real. O sea que toda la inspiración bíblica no está escrita en algo que no tiene ni sentido ni razón, sino que también hace parte de una historia de la humanidad y lo que nosotros conocemos como historia de la salvación. Entonces, cuando hablamos de esa diferencia que hay entre las dos, podríamos decir que la historia universal o extra bíblica, sí, es el conjunto de acontecimientos de la humanidad en el cual se nos relata los hechos por los cuales ha transcurrido el ser humano en sus diferentes etapas. Eso ya es claro, ¿no? La historia bíblica es la historia de la salvación y en ella se nos narra los acontecimientos por los cuales ha tenido que pasar un pueblo concreto. ¿Cuál es? El pueblo de Israel. Bueno, cuando estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, por eso estamos hablando solamente en este momento, en esta charla, acerca del pueblo de Israel. Y cómo este descubre en el transcurrir de la historia la acción de Dios. Ese Dios que para el pueblo de Israel, de alguna manera, ha llegado a unos procesos, de eso los vamos a entender más adelante en los otros encuentros, pero cuando por primera vez Abraham se encuentra con el Señor, él le dice, ¿yo qué le digo al pueblo? ¿Quién es usted? Bueno, ¿y qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cuál fue la respuesta de él? Yo soy. ¿Señor? Yo soy. Dígales que yo soy, ¿cierto? Yo soy el que soy. Esa fue la respuesta de Dios a Abraham. De tal manera que el nombre de Dios, primero que todo, estaba representado por cuatro consonantes, ¿sí? Que se conocen con la palabra tetragramatón. Bueno, las 4 letras con las cuales se le conocía el nombre de Dios se llama tetragramatón. Y estas son la Y, la H, la W y la H. YHWH. Esas son las consonantes en las cuales el pueblo de Israel se conocía el nombre del Señor, del nombre de Dios. Pero que de alguna manera también para ellos, dentro de su doctrina, dentro de su forma de vivir ese encuentro con el Señor, les había sido prohibido decirle a Dios que se llamara Dios. Y hasta nuestros días,
Ellos no se refieren a Dios como Dios, con esa palabra que nosotros la interpretamos en nuestro lenguaje castellano. Para ellos referirse a ese ser supremo, a ese ser superior, no le podían decir Dios. Eso era parte de su doctrina judía, o el pueblo de Israel. Entonces, utilizaron nombres como Elohim, ¿cierto? Como Yahvé, ¿cierto? De acuerdo a unas tradiciones que vamos a encontrar más adelante en los inicios de estos escritos y de estas experiencias de Dios a través del pueblo de Israel. Ese YHWH es el que los forma a ese pueblo, los educa, permitiéndoles descubrir en medio de su realidad su guía y su compañía. Recuerden ustedes que ese Dios, ¿cierto? Amoroso, ese Dios que acompaña al pueblo, en todas las circunstancias, en todos los momentos en la Sagrada Escritura, eso es lo que estaba viviendo y esa fue la experiencia de Dios con el pueblo. Era el que los educaba, los guiaba, los cuidaba, ¿cierto? Y de alguna manera esa acción de Dios se veía reflejada en el pueblo de Israel. En resumen, debemos comprender que todos tenemos una historia personal. Bueno, ustedes y yo, cada uno tiene su historia, tiene su pasado, tiene su presente y tiene su futuro, ¿cierto? Es una historia que es personal, la cual vamos descubriendo día a día, igual que el pueblo de Israel, que fue descubriendo en su cotidianidad la acción de Dios. Pero esta historia personal, al igual que la del pueblo, se vive dentro de una historia universal, caracterizada por muchos otros acontecimientos y nos permiten ubicarnos en la historia en momentos concretos, fáciles de identificar para todos. Si estamos hablando de que de pronto estamos viviendo una experiencia de Dios en este tiempo a través de esos encuentros de oración, a través de esas plataformas, de alguna manera lo vamos a recordar con algo, ¿cierto? Cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, cuando pasa la historia, va a ser esto un pasado en el cual lo vamos a recordar. Oiga, en tiempos de pandemia, el COVID-19, el año 2020, tuvimos una experiencia de Dios a través de unos encuentros en unas plataformas virtuales, en los cuales nosotros nunca habíamos hecho, pero lo vivimos y vivimos esta experiencia, hicimos esto y aquí, y vivimos un Pentecostés y todo esto. A eso me refiero yo cuando estamos hablando de una historia de salvación y de una historia extrabíblica, o una historia de la humanidad, o una historia universal. De tal manera que las dos van en paralelo, ¿cierto? Ambas van unidas, pero una se llama historia de salvación y la otra la historia de la humanidad. Porque de alguna manera tenemos que entender nosotros que ustedes y yo hacemos parte de la historia de la salvación. No significa que la historia de la salvación ya se fue cortada o fue dividida, no, de ninguna manera. Existe un pasado, existe un presente y existe un futuro, en el cual ustedes y yo hacemos parte de esa historia de salvación. Bueno, entonces de esa manera vamos a hacer una posible división de las etapas en la historia de la salvación. Celeste, dentro de lo que tú averiguaste, averiguaste algo acerca de algunas etapas de ese pueblo de Israel. Pues a mí me pareció que empezó en la época patriarcal. En la época patriarcal, sí, Celeste. Pero ¿estudiaste o revisaste algunas etapas acerca de eso? Hablaba de algunas etapas. No hablaba de etapas, Celeste, pero estás completamente en lo que es en lo cierto. Le damos la bienvenida a Miranda, a Jorge, a Lorena, que se han conectado. Habla de épocas y ideas claves. Bueno, épocas o etapas, podría ser relacionado. Entonces tú tienes muy claro esa parte. Entonces vamos a hacer una posible división en etapas de la historia de la salvación que nos puede ayudar a ubicarnos en el tiempo y a comprender un poco mejor nuestro propio camino de salvación. Entonces, dentro de la primera etapa de la que nos habla Celeste, es la etapa de los patriarcas. Bueno, patriarcas. Cuando nosotros hablamos de los patriarcas, ¿a quién nos referimos, hermanos? A los padres. A los padres. A los primeros padres. ¿Y cuáles eran esos primeros padres? Pues primero es Abraham, según la tradición católica, ¿no? Abraham. Abraham, Isaac. Jacob, que es el mismo Israel, y José. Es uno de los cuatro en los cuales todavía hacen parte de esos patriarcas y es Josué. José, hijo de Jacob. Bueno, José. Entonces, en esta primera etapa de los patriarcas, transcurre entre los años 2000 al 1750 a.C. y se conoce en la historia universal como la época de Bronce Medio. Bueno, en la relación que hay entre las dos.
año 2000 al 1750 a.C., estamos hablando de la etapa de los patriarcas, y en la historia de la humanidad se conoce como la época del Bronce Medio. Esta historia de salvación, ¿alguien pregunta algo? Mi esposa, ¿cómo se llama? La etapa de los patriarcas. Bueno, la primera. Esta historia de salvación la empezamos a caminar tomados de la mano de ¿quién? De nuestro primer padre, que fue Abraham, ¿cierto? Al cual Dios llamó de la tierra de ¿dónde? ¿De dónde era Abraham? Muchachos, ¿se acuerdan? La Sagrada Escritura. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde era Abraham? Abraham llama a un hombre, llama a Abraham desde un lugar, ¿cierto? Y lo llama a una tierra que él vivía, y era Ur, se conoce como Ur de los Caldeos, ¿no? Y lo invita, al igual que nosotros, a emprender una aventura confiando en él, por sobre todas las circunstancias que se nos puedan presentar, y desistir a pesar de las adversidades. Esta etapa nos lleva a través de los patriarcas que son, como lo dijimos, Abraham, Isaac, Jacob y José, a conocer cómo unas tribus seminómadas se van uniendo en torno a la creencia en un solo Dios, de Yahvé, y forman unos lazos que nos unen. Bueno, esa es como la parte fundamental en la cual inicia esta etapa patriarcal. Ya estamos diciendo que eran unas tribus seminómadas, ¿no? Cuando hablamos de nómadas y seminómadas, ¿cuál es el concepto? ¿Quién me lo dice? Nómada y seminómada. Que mantenían de un lado para otro, Que nómadas, vivían en constante movimiento. nómadas que pues que algún tiempo se estaban quietos y después se cambiaban de lugar. Correcto, Lore. De eso estamos hablando cuando nos referimos al estilo de vida de esos primeros patriarcas que eran unas tribus en su momento. O sea, no podemos hablar ni de estados, no podemos hablar de que eran unos, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, es un pueblo, sí, como tal, pero como tal vivían como unas tribus, ¿sí? No estoy diciendo que estamos relacionándola con el mismo concepto de tribu de ahora, pero que de alguna manera eran familias, ¿no? Eran clanes en los cuales estaban reunidos, y eso era lo que los unía, una doctrina en una creencia de un Dios que se llamaba Yahvé. Bueno, hay una segunda etapa, que es la etapa de la esclavitud y el éxodo. Bueno, ya todos conocemos esa historia en la cual el pueblo fue caminando, ¿cierto? Ese mismo pueblo fue, a través de José, como el último de los patriarcas, que fue vendido por sus hermanos a las caravanas que venían ahí, y resulta en Egipto. Él es el que interpretaba los sueños, ¿se acuerdan? Y que de alguna manera él ya hace parte del servicio del faraón, gobernaba, ¿cierto? Tenía un gran poder dentro de Egipto, y de esa manera la familia, sus 11 hermanos que lo habían vendido, regresan a Egipto en busca de alimento en un tiempo de sequía. ¿Ya recuerdan esa historia, no? Entonces, de la historia de José. Entonces, a raíz de eso, él lo reconoce, y llama a sus hermanos y los invita a que vivan en Egipto para que pasen ese tiempo de necesidad, de hambruna que había en toda esa región, para que de alguna manera ese pueblo se fue reproduciendo, en el sentido de que fue creciendo en número, ¿cierto? El pueblo hebreo, el pueblo de Abraham, el pueblo de Israel, fue creciendo tanto que en algún momento se sintió Egipto como atemorizado, con ese miedo de que de alguna manera, por tanto número de hebreos que habían, fueran en algún momento como a rebelarse en contra de ellos y empezaran como a hacer sindicato, a hacer rebelión en contra de ese imperio. Pero inclusive la misma Sagrada Escritura, ustedes recuerdan que ellos estaban pagándole a las parteras para que todo primogénito hombre que naciera lo mataran, ¿se acuerdan? Y que dejaran solamente las mujeres, pero las hebreas no lo hicieron trampa. Entonces ese pueblo fue creciendo en número, y llega a esa segunda etapa que se llama la esclavitud y el éxodo. Cuando nosotros hablamos de la esclavitud y el éxodo, estamos diciendo que esta etapa se desarrolla entre los años 1750 al 1250 antes de Cristo.
del 1750 al 1250 a.C. Y es conocido en la historia de la humanidad, en la historia universal, como la época de Bronce Nuevo. Bueno, eso como para llevar el paralelismo entre las dos historias. También Esta están etapa los hebreos. comienza... ¿Perdón? También están los hebreos. Sí, de alguna manera es como uno es decirlo, como nacionalidad, sí, de alguna manera podríamos decirlo así, el pueblo de Abraham es el pueblo de los patriarcas, son hebreos por naturaleza. Entonces, a eso se refiere Celeste. En esta etapa comienza con la migración de algunos grupos hebreos hacia Egipto, de lo que dice Celeste. Nos dice la palabra de Dios que José, quien tras haber sido vendido por sus hermanos al Señor, el Señor lo levanta en múltiples tropiezos y lo pone a la cabeza de esta gran nación, ya lo hemos dicho. Estando ubicado ya en Egipto, y con el pasar del tiempo, el pueblo crece, muere José, y surgen nuevos mandatarios, pero estos nuevos faraones no conocieron a José, ¿cierto? Ya han pasado otras nuevas generaciones, y de alguna manera ese pueblo de Israel había quedado ahí. Ellos se habían beneficiado mientras José estaba al mando y a mano derecha del faraón, para que ellos disfrutaran y gozaran de muchas cosas. Pero eso, a raíz de eso, van a surgir muchos inconvenientes y muchos problemas. También podemos decir que tampoco lo que hizo José por la nación, y como si fuera poco, ha superado un periodo de era de crisis, como era la hambruna que estaba llevando el pueblo de Egipto. Esto lo lleva a ver al número pueblo que vive en sus tierras como una amenaza, así que deciden esclavizarlos, y más o menos hacia el año 1250, ¿sí? El pueblo es liberado de la esclavitud por mano de Dios, usando como ejecutante a su voluntad a un hombre. ¿Cuál fue aquel que rescató al pueblo de Israel de Egipto, de las garras de Egipto? Moisés. Muy bien. Y él tenía un hermano, ¿se acuerda? Aarón. Era el que lo interpretaba, Aarón. Esos dos, pues, unos personajes, inclusive de su hermana también, que también hacía parte de ese grupo, fueron como las personas que utilizó Dios para liberar a ese pueblo de Israel. Y esto se convierte en los personajes más destacados del periodo de la historia de la salvación. Ocurre el éxodo, en el cual es el acontecimiento cumbre del pueblo de Israel. Bueno, es el punto de inicio de la gran historia de Israel como pueblo, así como tal. Ya cuando ellos son liberados de la esclavitud de Egipto por Moisés, de ahí podemos decir que empieza esa historia de Israel como pueblo. Bueno, y nos muestra esta etapa, cómo Dios cuida de sus hijos, los cuales no abandona y mucho menos cierra sus oídos a sus súplicas a pesar de su infidelidad. Ya conocemos todos los acontecimientos que surgieron a raíz de este éxodo, ¿cierto? De este tiempo en el cual el pueblo de Israel caminó por el desierto, ¿cierto? Hambruna, les calmaba Dios el hambre a través del maná, de las codornices. Dice la palabra de Dios que ellos, mientras era noche, los cubría un fuego que les daba calor, y mientras era de día, los cubría una nube que les daba la sombra y no los dejaba morir de la resequedad del sol del desierto. Entonces, esa fue como la compañía y la cercanía que tuvo Dios con ese pueblo que fue errante, que fue caminante y que fue de alguna manera infiel ante los ojos de Dios. Inclusive muchos llegaron a renegar en algún momento y pues decían, pero ¿por qué no nos quedamos comiendo carne y cebollas allá donde estábamos y habernos atraído aquí a morirnos por este desierto? Bueno, es el actuar tal vez de la humanidad también. En tiempos de nosotros podemos ver cómo la gente se queja y se revela y dice a Dios, venga, pero ¿por qué me sacó de allí? ¿Por qué me hizo esto? Sabiendo que Dios tiene para cada uno cosas preparadas mucho mejores, y a veces nosotros decimos que ya este es el final, lo que yo tenía dentro de mis planes, dentro de lo que yo tenía organizado no se dio, pero Dios siempre va a tener algo especial para cada uno de nosotros. Cerrando este paréntesis, llega un momento especial de ese pueblo que había sido elegido por Abraham, por Dios a Abraham, ¿cierto? A través de él. Y él le había hecho, ¿qué? Una promesa, ¿se acuerda? ¿Y cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? ¿Cuál fue? A ver, muchachos. Que le daría descendencia más. Sí, multiplicaré y le daré su descendencia, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, todo eso. Pero había algo más importante o algo muy concreto en el cual él dijo que lo iba a llevar ¿a dónde? A un lugar.
¿cierto? A la tierra prometida. A una tierra prometida, ¿cierto? Que decía la palabra y la Sagrada Escritura dice que es una tierra donde mana, Mana, miel y leche. leche y miel. Bueno, Miel y leche, el orden de los viceversa lo mismo. no altera el producto. Emanaba leche y miel, decía el Señor. Bueno, entonces, esa conquista de la tierra prometida es una etapa que se desarrolla entre los años 1250 al 1200 antes de Cristo. Bueno, es la época de los jueces y el paso de la vida seminómada a la vida rural. Ya el pueblo de Israel empieza a dejar de ser errante, de ser caminante, para llegar a un lugar en el cual había sido prometido por Dios y que era la tierra prometida. Lo primero que debemos entender es que la conquista no fue totalmente por las armas. Bueno, que de alguna manera no solamente fue la guerra, no solamente fue la invasión, no solamente fue la muerte, ¿cierto? Sino que algunas tribus de esos lugares ya eran creyentes en Dios y estaban establecidas allí bastante tiempo y no habían bajado y no conocían lo que era Egipto. Otras se adhirieron a la fe en Siquén y se establecieron por medio de la infiltración pacífica y las alianzas que hicieron con los pueblos allí establecidos. O sea que de alguna manera no solamente fue guerra, ¿cierto? También hubo alianzas, hubo pactos entre pueblos, entre ciudades, para poder llegar a ese lugar prometido por Dios. La conquista de estas tierras no fue definitiva, y esto nos lo muestra el libro de los jueces, el cual nos habla de varios personajes que Dios va levantando cada que es necesario para defender la tierra en la cual se han establecido. Este periodo y esta época, que lo vamos a ver más adelante, pero así como manera solamente de introducción, es el tiempo en el cual el pueblo de Israel es acompañado, es guiado y es defendido a la vez por Dios, ¿cierto? De tal manera que Él llama y envía a ese pueblo unos jueces. Por eso estamos hablando de la época de los jueces. Y hay un libro que se llama Jueces, ¿verdad? En la Sagrada Escritura. Esos jueces eran hombres guiados por Dios, en los cuales siempre iban en defensa de ese pueblo. O sea, si de alguna manera, demos la manera de ejemplo, ese pueblo se metía en un problema, ahí mandaba un juez para que los ayudara, para que intercediera por ellos, para que los ayudara de alguna manera a liberarse de ese yugo, de ese problema. Casi siempre había muchas causas de infidelidad, muchas causas de idolatría, bueno, que iban en contra de ese mandato de Dios que les decían desde un comienzo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos rápido? ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, esta conquista de esa tierra prometida del pueblo de Israel viene a ser definitiva en la época de la monarquía davídica. Bueno, hasta cuando el rey David, ya pasando el periodo ese, cuando venimos al libro de los reyes, e inclusive anterior a él el libro de Samuel, ahí vamos a mirar cómo el pueblo de Israel de alguna manera empieza a ser definitiva la conquista, ¿sí?, de esa tierra prometida. Una cuarta etapa, estamos hablando de la monarquía. Bueno, cuando nos referimos a la monarquía, ¿qué entendemos nosotros por monarquía, hermanos? Que hay un rey. Un rey. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere participar? Que es que Felisa, Lorena, Miranda, César, Fernando, Celeste, Mile, no hablan. A ver, los escucho. La monarquía desde cuando ya como pueblo está el tiempo en el cual, un lapso de tiempo en el cual hubo un rey. Para mí es eso. Pero ustedes se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando en un encuentro de cómo se dio la monarquía en el pueblo de Israel. Conquistados por reyes de otros lugares. Mediante la conquista, bueno. Del reino de Babilonia, del reino de... Bueno, de alguna manera sí, es el tiempo del exilio. Pero antes de esto, en tiempos del rey David, o antes de David, inclusive con el rey Saúl, ¿por qué razón el pueblo quiso tener un rey?
¿Se acuerda cuando vimos en el tema de los profetas y el reino de Dios? Las parábolas, señor, las parábolas. Y el reino de Dios, ¿se acuerdan de ese tema? Sí nos acordamos del nombre. Bueno, de alguna manera, bueno, vamos a recordar, porque es que, mire, por eso les digo, no hay que simplemente quedarnos con el tema de la enseñanza, sino que hay que repasar, hay que leer, dijo Reyes, porque el conocimiento llega a través de la lectura también, ¿no? Es que tengo una vaga idea al respecto, pero creo que es que el pueblo reclamaba a un rey, alguien que los liderara, que fuese físico, ¿no? Así es. Que no fuese Así es. Dios invisible, sino que requerían realmente un representante de ellos que los liderara, y ellos pedían a gritos un rey. Creo que hubo hasta un profeta que les decía que ¿por qué pedían un rey? Si ya estaba... Sí, y eso nos lo enseña la Sagrada Escritura. De alguna manera, ese pueblo tenía unos vecinos, ¿no? A su alrededor, en los cuales ya estaban dominados por un imperio, por un rey. Y ellos decían y reclamaban a Dios que ellos querían también tener su propio rey, ¿cierto? Pero no entendían y ellos no podían comprender en el momento de que el reinado de Dios era lo que prevalecía sobre ese pueblo. No era un reinado físico, no era un reinado que se guiaba y se orientaba a través de las leyes, ¿no? Que de alguna manera ellos habían sido guiados, habían sido orientados, habían sido formados por Dios, pero ellos querían de alguna manera tener su propio rey. Se antojaron de eso y pues Dios se lo permite, ¿sí? Y en ese momento pues ya Dios envía a que por primera vez el pueblo de Israel tenga un rey. ¿Y ese primer rey se llama? ¿Es David o es Salomón? Dice Rigo, ¿es David? ¿David? David, dice Sandra. Lorena. ¿Quién es el primer rey? Saúl, rey Saúl, ¿no? Saúl. Dijo Saúl, ya no es David, ahora es Saúl. ¿Qué dicen los compañeros? Hágale, botemos una píldora cualquiera, así se pierda. Lo que pasa, Marito, es que en el libro de los reyes aparece como primer rey, en el libro, Salomón, proclamado como rey. Pero antes de él estuvo David y antes de David estuvo Saúl. Sí, pero es que si usted se va atrás del libro de Reyes, va a encontrar el libro de Samuel. Por eso, antes de David estuvo Saúl. Antes de David estuvo Saúl. ¿Qué dice el resto? Pues antes de Saúl estuvo Samuel. Pero no era rey. Sería Saúl. Samuel fue un enviado. Saúl el que desobedeció. Sí. ¿Las 12 tribus empezó? Entonces el primer rey fue Saúl. El primer rey fue Saúl. Sí, de alguna manera sí. Si ya pasamos el tiempo de los patriarcas, hasta ahí se culmina con José, ¿no? El pueblo es esclavizado y es liberado. Después que ya estamos en la etapa de la monarquía, estamos hablando de ese reclamo que hacía el pueblo de Israel a Dios de que él tenía que tener su propio rey. Y ese primer rey fue Saúl. Bueno, de ese reinado existen 3 o 2 posteriores. ¿Cuáles son? Después de Saúl viene David y luego Salomón. Y luego Salomón. ¿Y qué relación tenía David con Salomón? ¿Qué relación qué? ¿Qué relación tenía David Pues con Salomón? Salomón no era el hijo de David. Hijo. Era el hijo. Salomón correcto. era el hijo de David. Sí, correcto. Era el hijo, el hijo directamente de David. Hijo. En esta etapa abarca entre los años 1030, ¿cierto? Hasta el año 587 a.C. Estamos hablando de la etapa de la monarquía. Y comienza debido a la necesidad que siente el pueblo de un monarca que lo represente política y militarmente frente al asedio permanente que recibían de los filisteos. Bueno, esa era como la razón fundamental de ese pueblo, de que ellos querían una representación política y militar frente al asedio de esos pueblos cercanos, que eran los filisteos en este caso. El primer rey fue Saúl, quien fue ungido por el profeta Samuel en el año 1030. Bueno, 1030 empieza el reinado de Saúl. Reinó durante 20 años y
su temprana decadencia es debido a su infidelidad, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con este hombre? ¿Por qué razón perdió su reinado y la bendición de parte de Dios? De alguna manera ustedes recuerdan, hermanos, cuando hablamos de infidelidad a Dios, ¿de qué estamos hablando? De adoración a otros ídolos, o sea, Idolatría. Otros Por dioses. idolatría, sí. Y la relación que tiene Saúl es a través de esas mujeres en las cuales él tenía como esposas, ¿cierto? Y que lo llevaron a cometer errores en algún momento, ¿cierto? De idolatría. Y eso era una ofensa ante los ojos de Dios. El segundo rey, y quizás el más recordado por todos, ¿quién fue? David. David, el cual reinó desde el año 1010 hasta el año 967 aproximadamente. 967. Fue un reinado dinámico y conquistador en el cual logró unificar todas las tribus, uniéndolas en una gran nación y consagrando a Jerusalén como su capital. Bueno, viene después otro rey bastante conocido, el rey Salomón, quien reinó entre los años 970 al 932 aproximadamente. Su reinado se caracterizó por ser un periodo de mucha calma y paz en el territorio. Y fue en su reinado que se construyó ¿qué? ¿Qué fue lo que se construyó por primera vez este hombre? El templo. ¿El templo de qué? Jerusalén. El templo de El Jerusalén. templo de Jerusalén. Esa construcción de este templo de Jerusalén es en el año 960 aproximadamente, antes de Cristo. Hacia el año 931, tras la muerte de Salomón, su hijo Roboán, acuérdense de ese nombre cuando lo escuchen en la Sagrada Escritura, Roboán. ¿Cómo? Roboán. Roboán. Asume el mandato, pero su falta de carácter lo llevó a la destrucción de la unidad, que solo duró 70 años. Y se dividió el reino en dos partes. Cuando estamos hablando de la división del reino del pueblo de Israel, ¿cierto? De ese reino, Roboán. En el cual había sido heredado de Saúl, después David, después Salomón. En esa cuarta generación, que es Roboán, el hijo de Salomón, de alguna manera surgió un inconveniente muy, muy marcado en ese pueblo. Había un hombre al servicio de Salomón que se llamaba Jeroboán. Bueno, son parecidos los dos. Uno es Roboán, su hijo, y el otro se llamaba Jeroboán. Jeroboán era como el sirviente, la mano derecha, la persona de confianza. Bueno, que de alguna manera este hombre, su hijo, Roboán, resultó que era tal vez como mal administrador, en el sentido que quiso imponer demasiada carga al pueblo, quiso como oprimirlo, ¿cierto? Y fue demasiado fuerte en comparación con el reinado de su padre Salomón. ¿Y qué sucedió? El pueblo de las 12 tribus de Israel se deciden dividir. Bueno, que de alguna manera la Sagrada Escritura también habla acerca de que esa descendencia davídica le va a tener una pequeña misericordia, ¿cierto? Por la compasión que tenía y por el amor que le tenía el rey David, de que al menos esa tradición continuara, pequeña, pero que continuara. Entonces, este pueblo de Israel se dividió en dos, que era el reino del sur y el reino del norte. Ese reino del sur, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerda? Judá. Judá, sí señor. ¿Y el reino del norte? Se siguió llamando Israel. Israel. ¿Y la capital era? Bueno, sí no sé. Jerusalén. El reino de Israel en la parte del sur, del norte era, perdón, en la parte del norte era Israel, arriba, y en la parte del sur, abajo, era Judá, con su capital, Jerusalén. Bueno, la capital de Israel en ese tiempo era Samaria. Samaria. Cuando nosotros hablamos del reino del sur o el reino de Judá, se dice que se mantiene fieles al linaje de David en su reinado. La monarquía dura hasta el año 587.
Y con respecto al reino del norte o reino de Israel, tuvo como capital Samaria la mayor parte del tiempo y su monarquía no fue estable. Fueron conquistados por el imperio asirio y desterrados a Nínive en el año 721. Ese fue el primer exilio que sufre el pueblo de Israel. Hacia el año 721 a.C. Aproximadamente, es cuando es invadido por el imperio asirio, ¿cierto? Y son desterrados o exiliados a una ciudad llamada Nínive. Bueno, el pueblo de eso. Y la segunda, en el reino del sur, o el rey de Judá, ya dijimos que había sido invadido por otro imperio. ¿Cuál era? ¿Qué dice Celeste? Celeste, ¿usted que hizo la tarea? Señor. El reino del sur fue exiliado ¿a dónde? Babilonia, no fue. Babilonia no fue. ¿Quién comparte lo que dice Rigo que Babilonia no fue? Estoy haciendo una pregunta, porque no estoy seguro, Jorgito. pero creo que fue esa invasión de Babilonia. ¿Qué dice Jorgito? No, estoy perdido. Está perdido, hermano. Me extraña, Jorgito. No está funcionando Google. Ah. Bueno, lo que dice Fercho, lo que dice Rigo, que si Babilonia no fue, es cierto. La invasión del reino del sur o reino de Judá es invadido por el rey Nabucodonosor y exiliados a una ciudad llamada Babilonia. Bueno, eso es con respecto al tiempo de la monarquía. Ah, y estábamos hablando de que hubo una diferencia, ¿cierto? Que estábamos hablando de Robán y Jeroboam. De alguna manera, solamente quedaron 2 tribus en el reino del sur y 11 tribus en el reino del norte. Bueno, 10-2, eran 12, ¿no? Quedaron 2 y 10. Bueno, esa fue como la división que hubo con respecto. Y la mayoría cogieron, fue con Jeroboam, que era el sirviente y la mano derecha del rey Salomón. Y solamente quedaron con él, se quedaron 2 tribus. Hermanito, una pregunta, qué pena, más adelante usted lo vaya a decir, pero ¿esta división del pueblo de Israel tiene que ver con la división actual entre palestinos e israelitas? ¿En la actualidad? Sí, señor. En la actualidad el pueblo como tal de Israel está siendo como es una ciudad, ¿no? Es una región como tal. Pero si hablamos del Antiguo Testamento, ya han pasado muchísimas generaciones en las cuales hablar de la descendencia de las tribus de Israel, hablar de algunas raíces, ¿no? De generaciones. Pero que esté definida, solamente como que esa división está muy marcada en el Antiguo Testamento, en la división del reino del sur y el reino del norte. Bueno, sí, sino que actualmente, es que actualmente existe esa división entre palestinos e israelitas. Entonces, exacto, pero Palestina como tal, en el cuadro geográfico, es un lugar donde hay paso obligado entre las 2 partes, ¿cierto? Y un paso de comunicación con el mar, ¿cierto? Como puerto. Y eso ha sido como lo que ha truncado y lo que ha tenido ese conflicto como siempre entre palestinos y israelíes. Esa es como la división actual de lo que existe. Pero como división como tal de esos 2 reinos del Antiguo Testamento, estamos hablando del tiempo del rey Salomón después de su muerte. Bueno, la quinta etapa es el destierro a Babilonia. Quinto, el destierro a Babilonia. Jason, ¿cómo vamos? Cuente a ver, papá. Lo quiero escuchar qué es lo que usted dice. Abra el micrófono. Eso. Vamos bien. ¿Estás entendiendo bien? Sí, ¿Está señor. claro? Bueno, muy bien, perfecto. Tengo ahí una duda que el compañero, el hermano me estaba comentando que también siempre la he tenido en relación a Israel y Palestina. Pues muchas veces uno en algunas lecturas se enfocan a que Palestina representa, digamos, como simbólicamente el antiguo Israel, ¿no? Ajá. Pues lo vemos por las culturas actuales y su modo, su manera de pensar y de actuar, ¿no? Sí, pero es que en algún momento Palestina estaba en un solo bloque, tal vez en ese mismo tiempo del rey Salomón, estaban ubicados sobre un solo lugar, pero después fueron divididos. Bueno, entonces ese conflicto me imagino que ha continuado por tiempo, donde habían habido unos que son más tradicionalistas, más radicales en la fe y otros que se han separado de alguna manera.
inclusive el ejemplo que yo les daba en un encuentro anterior, la raíz acerca de los hijos de Isaac. Isaac es el papá de Jacob, ¿cierto? Pero el que él tuvo un hijo anterior, ¿cuál fue, Emily? No sé si estuvo en ese encuentro. El hijo que tuvo Abraham con la sirvienta. No le diga así, la señora que la lleva en la casa, hermano. Con la criada. Sí, con la criada o algo así. Pero no, que con la sirvienta, o sea, sí, Rigo, ¿usted por qué así, hermano? Entonces esa sirvienta se llamaba Agar. Con Agar, pero ¿cómo llamaba? Se llamaba Agar eso, y que tuvo un hijo que se llamaba Ismael, sí es Ismael. Ok, entonces, los dos pueblos, entre ese conflicto que hubo entre Ismael y Isaac, surgieron dos pueblos de Jason, que fue los musulmanes y el pueblo judío. Entonces, ese choque y esa guerra que ha habido siempre es la descendencia musulmana de Ismael, el primogénito de alguna manera de Abraham, pero que fue con la criada, que había sido dada por Sara. Pero el primogénito de la relación del matrimonio, de la bendición de Dios, es Isaac. Entonces, ese es otro conflicto. Pero aún así, dentro de la escritura, Dios bendijo a Ismael. Sí, él le dijo que no se preocupara, le dijo a ella cuando la encuentra en el desierto, y ella ya estaba diciendo que iba a morir el hijo también, porque habían sido de alguna manera desplazados por Sara, porque al tener su hijo y como ella supuestamente al no ser bendecida por Dios, era como alguna, digámoslo, una maldición o algo que no hallaba gracia delante de Dios toda aquella mujer que no podía tener hijos, ¿sí? Pero ya al momento de que pudo procrear a su ancianidad, a la edad que tenía, le dijo, bueno, esta señora ya no tiene nada que hacer aquí, me da el favor, la despacha, de lo que tenga que hacerle y chao. Y en ese momento ella cree que ya está en el desierto a punto de morir, ya dije, mi hijo y yo vamos a morir, y el Señor se presenta y le dice que de alguna manera no se preocupe por Agar porque él va también a darle una descendencia, ¿cierto? Le va a heredar parte, porque era también parte de esa promesa de su padre Abraham. Bueno, entonces, para continuar, porque esta vaina no nos largue, son las 9 de la noche, estamos hablando de la quinta etapa, que es el destierro a Babilonia. Bueno, cuando nosotros hablamos de este destierro a Babilonia, es una etapa que ocurre entre los años 587 al 538 aproximadamente, antes de Cristo. El imperio reinante en ese tiempo era el asirio, ese era el que estaba dominando. Hacia el año 597, tras la conquista por parte de Nabucodonosor sobre Jerusalén, viene la primera deportación a Babilonia del rey y algunos magnates de la ciudad. Esos fueron los primeros que se cargaron, ¿no? Aunque hay una segunda, hay dos, de alguna manera, dos exilios. Hay la primera invasión y hay una segunda invasión, bueno, en la cual lo primero que tratan de llevarse es a la gente de mayor prestigio, ¿cierto? Haga de cuenta en Guamal que llevan a Barragán, entonces que la gente de prestigio se la cargan, ¿sí? Pilas, Barragán con eso. Entonces se llevaron a todos, se llevaron a la gente fuerte, a la gente adinerada, a la gente que tenía más prestigio en Jerusalén, fueron las que se cargaron. El templo fue destruido y muchos de los sacerdotes también fueron llevados a Babilonia. Bueno, es la primera destrucción de ese templo de Jerusalén que había sido construido por el rey Salomón. En esta época se escribe la primera redacción sacerdotal del Pentateuco. Otra cosa importante de la cual vamos a ver más adelante acerca de las tradiciones, de las tradiciones en las cuales acompañan a la formación del Pentateuco, ¿cierto? Que ya hemos hablado en clases anteriores acerca de este Pentateuco, que era la Torá para el pueblo judío. Y además de eso, transforman lo que aparentemente es una tragedia en un motivo de esperanza, que los invita a tener una fe firme y una esperanza inamovible en su Dios, como parte de su creencia, como parte de sus raíces. De alguna manera, toda esta situación, todo este problema que acompaña al pueblo de Israel, no solamente aquí, sino en el transcurso de todo el tiempo de esta historia de salvación del Antiguo Testamento, ha sido muy golpeado, ha sido muy perseguido, muy asediado, ¿cierto? En alguna manera se nota en muchos acontecimientos de la historia.
Una sexta etapa es la reconstrucción y el nacimiento del judaísmo. Bueno, la sexta etapa que es la reconstrucción y el nacimiento, estamos hablando que ocurre entre los años 538 al 533 antes de Cristo. Año 538 al año 533 antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos anteriormente que el imperio dominante era el asirio, en este caso el imperio dominante en aquel momento es el persa. Bueno, para hacer un paralelismo entre los dos, entre la historia de la salvación y la historia de la humanidad. Y estaba bajo la dirección del rey Ciro, que conquista a Babilonia en el año 538. Es un nombre que a nosotros nos debe quedar como muy claro. Ese nombre es de Ciro, Ciro, es el rey asirio, en el cual, el rey persa, en el cual invade Babilonia y viene a dar nuevamente como esa luz, como ese respiro al pueblo de Israel para poder llegar y regresar nuevamente hacia Jerusalén. ¿Se acuerda cuando hablábamos de nosotros? Alejandro Magno conquistó hacia el año 330, ¿cierto? Sí, más o menos. Eso va más adelante. Entonces, ese rey Ciro de Persa, de alguna manera le da al pueblo judío la oportunidad de regresar, ¿cierto? Les da la libertad de decir, bueno, quienes quieran regresar a Jerusalén, las puertas están abiertas, ya los declaro libres, y si ustedes quieren volver allá y reconstruir su templo, reconstruir su ciudad, bien lo pueden hacer. Entonces, ahí estamos hablando de la clase anterior. Estamos hablando de un canon palestinense, ¿se acuerdan? Y un canon de Alejandría. Dos cosas que fueron distintas. Y el palestinense es aquel en el cual el pueblo judío que regresó, más junto con los que se quedaron, porque no todos fueron desterrados y no todos fueron exiliados, de alguna manera parte del pueblo, me imagino yo que las clases sociales más bajas, ¿cierto? Algunos que se habían ido pero regresaron pronto después de que pasó todo el volate y toda la cosa, habían quedado todavía en Jerusalén. Y decimos que también que los judíos regresan a Jerusalén, pero muchos otros deciden quedarse también en Babilonia. No todos volvieron, inclusive otros se fueron para Alejandría. Aquí lo dice, otros prefieren emigrar a Alejandría, esto debido a las varias razones, y algunas de ellas son: uno, que varios de ellos tenían una estabilidad económica en aquella región. Haga de cuenta usted, lo exiliaron, Barragán, entonces lo mandaron de Guamar para Castilla, ¿cierto? Y en Castilla usted ya tenía la finca, tenía el negocio, tenía la ferretería, tenía todo eso, y entonces estaba como, yo dice, no, pues yo para qué me devuelvo, yo prefiero quedarme acá. Eso mismo le pasó, y esa fue una de las razones por las cuales la estabilidad económica de aquellas personas que estaban allá, dijeron, no, yo que me volviera a Jerusalén, yo prefiero quedarme acá. Otros temieron regresar a un lugar que se encontraba en ruinas, con dificultades económicas bastante importantes. Con el decreto del rey Ciro, que lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 2 al 4, se da el aval para que regresen y comiencen la reconstrucción del templo y de la ciudad. Aquí estamos hablando ya de unos profetas, en este caso de Nehemías. Nehemías es el líder que se encarga de la reconstrucción de las murallas y las puertas de la ciudad, dándole al pueblo seguridad e identidad como nación. El templo de Jerusalén termina de ser reconstruido en el año 515 a.C. Entonces, ¿qué me dice cuántos años duró eso? ¿15 años? ¿Cuánto? 15. 15 años, desde el destierro hasta la reconstrucción. Ah, ya. Como 1000 años. Por ahí. No, perdón, desde el destierro. Sí. 50, casi 70 años. 70 y algo de años. Del 587. 200 porque el destierro fue en el 700. Señor. 70 años. El destierro fue en el 700 y ya estamos en el 500, son 200 años, 200... No, en el 587 el destierro. Sí. Y la etapa de reconstrucción estuvo entre los años 538 y 533. O sea que estamos hablando de 87 menos 33. ¿55? No, se dijo que a 515 son 70 años. ¿Señor?
Te dijo 515, son 70 años. 72. Hasta el año 515, correcto. ¿Y desde el 87? Son 72 años. 72 años duró la reconstrucción de ese templo. ¿Poquito, sí o qué? Y se reconstruyó en el reinado de Darío. El rey Darío. Correcto. Pero Nehemías, de alguna manera, fue el profeta que guió al pueblo y lo orientó. Pero eso, ahí tendremos que estar hablando de un periodo deuteronomista. Bueno, cuando entremos a esas cuatro tradiciones. Bueno, unos 60 años después del acontecimiento llegaron a Jerusalén Esdras, otro, en un segundo grupo de judíos que deciden regresar a Jerusalén. Esdras se encarga de restaurar el culto y la fidelidad a Yahvé por parte del pueblo y lo hace a través de algunas normas que impone, pero sobre todo con la relectura que hace de la ley al pueblo y la interpretación a la luz de la realidad que estaban viviendo. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje y ese acontecimiento? ¿Qué dice Melissa? No dijo. Esdras entonces se encarga de restaurar el culto a Dios. Bueno, de alguna manera, y cuando vayamos a la Sagrada Escritura, vemos cómo al regresar, ¿cierto? Había quedado en algún lugar del templo un manuscrito de la ley. Bueno, que ese manuscrito de la ley fue proclamado en plaza pública ante el pueblo y es de alguna manera restaurar también ese culto y la fidelidad a Dios. Y esa relectura de la que hable de la ley es de alguna manera la interpretación de la realidad que estaban viviendo ellos. Con la reconstrucción del templo, este se convierte en el corazón del judaísmo y junto con él el culto que da la identidad al pueblo. ¿Por qué decimos que nosotros decimos que ese era como la identidad que tenía de culto el pueblo de Israel o el pueblo judío en ese templo? ¿Ustedes recuerdan por qué? A ver, público. ¿Qué dice el público? Al reconstruirse el templo de Jerusalén, se convierte en el corazón del judaísmo y junto con él el culto le da identidad al pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos acerca del sacrificio cultual? ¿Cultual con relación al culto a Dios? Todos en el Antiguo Testamento vemos, y lo hemos compartido en varias ocasiones, De ofrecer el mejor animal, de ofrecer un culto a Dios a través del sacrificio, ¿cierto? Y ese sacrificio era hecho en el templo, bueno, en el templo de Jerusalén. Ahí sacrificaban los novillos, los cabros, ¿cierto? Todo esto que el pueblo ofrendaba a Dios, de alguna manera, en reparación de sus pecados, en dar las primicias de sus cosechas. ¿Cómo, Mile? En acción de gracias. En acción de gracias a Dios. Bueno, había inclusive hasta el diezmo de la menta, el diezmo de la mirra, toda esa clase de cosas hacían parte de la cultura judía en el sacrificio o el culto que daban a Dios. A partir de ese momento es que el judaísmo nace como religión y se habla de ella. Comienza el proselitismo con el ánimo de dar a conocer su forma de vivir la fe de Dios. Cuando hablamos de proselitismo es el empeño o el afán con que una persona o una institución tratan de convencer o ganar seguidores o partidarios. Bueno, es como lo que llamáramos nosotros la evangelización. Ahí es donde empiezan a todos a llamar, a invitar y a dar a conocer esa forma de vivir la fe con Dios. Viene una séptima etapa, y es la etapa de los macabeos. ¿Qué hemos escuchado nosotros de los macabeos, muchachos? ¿Qué sabemos nosotros de macabeos? Celeste, ¿qué sabes tú de los macabeos? Pero antes de que Celeste conteste, es que estoy leyendo algo aquí en el libro de Nehemías. Con respecto a que Esdras llegó a reconstruir el templo y demás y todo eso, surgen unos opositores y habla de que son el pueblo del norte.
Entonces o sea, eran seguidores de Dios, pero era ese otro reino que no era Judá. Los opositores. El reino del norte que era opositor a la reconstrucción. Sí, Pues no sé, ¿y dónde lo está leyendo? en Nehemías. En el libro de la Sagrada Escritura. Sí, sí, señor. Ok. Pues me imagino que si se refiere al reino del norte, sí está refiriéndose a esa parte de Jerusalén que fue dividida después Pues de robar. porque habla de que cómo van a permitir que vuelvan a construir un templo donde van a hacer sacrificios, que acaso se les va a dejar, llegarán a ofrecer sacrificios, acabarán algún día, harán revivir estas piedras calcinadas. Bueno, Eso, ¿sabe de qué se trata tal vez, Rigo? Aquellos pesimistas que no dejan hacer, ni hacen ni dejan hacer, ¿cierto? Ve cómo todo el pueblo reniega en contra de lo que llegan. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Pero para qué? Pero eso no ha parado. Sí, eso hasta nuestros días sigue. No falta el pesimista. Eso es parte de la humanidad. Eso, ¿para qué hacemos eso? No, si es que eso no va a funcionar. Así es. De pronto en relación a eso. Listo, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos nosotros de los macabeos, ya estamos llegando como al final de los tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, es el periodo comprendido entre los años 598 al 567 a.C. En el 333, Alejandro Magno vence militarmente al imperio persa. Es lo que decía Ferchito. El pueblo judío que estaba bajo el imperio empieza a formar parte del imperio griego, el cual respetó sus creencias y le dio la libertad para vivirlas, de alguna manera. Pero además de eso viene con unas consecuencias posteriores, porque ya vienen tiempos y momentos de idolatría en los cuales los macabeos van a luchar en contra de eso. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se dividen el reino conquistado por él. En este periodo que se denomina sobre Jerusalén los Lágidas, se les respetaba también sus tradiciones culturales y religiosas. Cabe resaltar que con la entrada de la cultura griega en el ambiente judío, llegaron grandes cambios para ellos, pues otros imperios conquistaron sus territorios, pero los griegos conquistaron su mente. Bueno, y ya conocemos nosotros acerca de eso, de cuál es el pensamiento, de lo que estaba sucediendo en esa época, que se conoce como un periodo del helenista o helenismo. Y ese helenismo los invadió con la filosofía, la ciencia, la matemática, y cabe resaltar también que con los griegos llega el dinero acabando con la cultura del trueque. Esto que estamos hablando de una historia de la humanidad, de una historia universal que es paralela a esa misma historia de la salvación. En el año 198, los seleucitas, que habían derrotado a los lágidas, subyugan a Israel y le imponen su cultura, religión, negándoles la libertad de la cual gozaban hasta el momento. Bueno, en el año 198, ocurriendo una profanación de sus más grandes tesoros religiosos, el Templo de Jerusalén. Profanarlo significa que estaban acabando con las imágenes, ¿cierto? Bajaban y quitaban el candelabro, quitaban todas las cosas que adornaban ese templo para colocar estatuas en las cuales tenían que ellos idolatrar y los obligaban. Bueno, y le instalan un altar a un dios pagano y esta fue la gota que rebosó la copa. Algunos judíos piadosos y celosos de su fe y sus tradiciones se refugian en las montañas. Esa fue la historia de una familia, ¿cierto? ¿Esa familia cómo se llamaba? ¿Te recuerdan? ¿De qué estamos hablando? De una etapa, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la etapa? ¿La séptima? Los macabeos. Bueno, estamos hablando de una familia. Cuando nos referimos a los macabeos, estamos hablando de una familia, ¿bueno? Y los nombres de estos hombres, conocidos como los macabeos, hay un nombre que es importante dentro de esta historia y la Sagrada Escritura lo nombra y es Matatías. Bueno, Matatías y su hijo que se llama Judas Macabeo. Y Judas Macabeo tenía, ¿señor? Matatías era el señor. No, nada. Creí que estaba preguntando algo, pero no. Matatías era padre de Judas y Judas Macabeo era conocido con el nombre de el martillo. Bueno, el martillo. Se le llamaba de alguna manera así, de pronto por su fuerza, por su
con textura, por supuesto, le decían el martillo. En el año 165, los hermanos de Judas y sus descendientes restablecen la fe judía. De esta situación surgen algunos grupos religiosos, de entre estos, entre el judaísmo, tales como los fariseos. Bueno, cuando estamos hablando de los fariseos, vea dónde vienen a aparecer. A raíz de estas situaciones, hacia el año 165, y fariseo significa separados o apartados. Bueno. Y ya, como última etapa, para terminar, la número 8 es el Imperio Romano y el nacimiento de Jesús. Bueno, o sea que de alguna manera vemos cómo ese Antiguo Testamento llega casi como hasta este libro de los Macabeos, en los cuales por última vez, de tantas invasiones y de tantas cosas que ha sufrido ese pueblo, ellos lo liberan y restauran la fe del pueblo de Israel. El Imperio Romano y el nacimiento de Jesús en el año 63 a.C., el general Pompeyo entra a Roma en Medio Oriente, conquistándola militarmente, pero intelectualmente no. Su conciencia es griega. En el año 40 a.C., Herodes es nombrado rey por Roma, pero tiene que conquistar el territorio. Recuérdense que había un Herodes que se llamaba Herodes el Grande. De este es el que estamos refiriéndonos. Cuando ustedes vayan a la Sagrada Escritura, estamos hablando que hay dos Herodes. Uno es Herodes el Grande y el otro es Herodes Antipas. Y hay otro hijo de Herodes que se llama ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan? ¿Se acuerda la controversia que hubo con Juan en la Sagrada Escritura? Porque Herodes pretendía a una mujer llamada Herodina, ¿cierto? Y Herodina era esposa ¿de quién? El hermano de Herodes. Bernabé, mata un chilaga, mata a Bernabé. El hermano de El hermano de Herodes, ¿cómo se llamaba? ¿Bernabé? No. No. Pues si está cantando eso. No es el trabajo de la canción. Empieza por F. Fernando. No se llama Fernando. Y no se llama Felipe, no se llama Felipe. Fácil, hermano. Fácil. ¿Empieza por qué? Por ¿Por qué F. letra empieza? Por F, ¿Por F? no es Felipe. ¿Pasel? No. Parecido a Fácil, Felipe. no, que fácil, estoy diciendo yo que fácil, pero que no saben. Se parece a Felipe, pero empieza por FI. Filiponcio. Filipo. Filipo. Ok, Filiponcio, ya le puso apodo. Entonces estaba Filipo. cerquita. Ese es el hermano de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Y más o menos podríamos decir que en el año 6, año 4, por esa relación en la que tenemos de nosotros en la historia de la humanidad, de Herodes el Grande, de su muerte, decimos que Jesús nace, ¿cierto? Ya lo hemos explicado anteriormente en otros encuentros, decimos que el año 0 es el año que se parte de la historia de la era cristiana, bueno, pero que de alguna manera, por la relación que hay en el estudio bíblico que se ha hecho, Herodes el Grande, ante su muerte, es el perseguidor de Jesús, bueno, y él ya en sus primeros momentos. Y nace Jesús y termina el Antiguo Testamento y da comienzo, ¿a qué? La expansión del cristianismo. Cuando termina el Antiguo Testamento, ¿comienza qué? El nuevo. Nuevo Testamento. Eso. Blanco es, gallina lo pone, frito de cómics. De ahí comienza el Nuevo Testamento. Hermanos, final. Este es el encuentro del día de hoy. Está hablando por ahí, Feliz. Feliz, ¿qué es lo que dice?